Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros en los Estados Unidos. Les saluda Mario Cornejo, productor de Línea Dura, un programa de la coordinadora migrante Eloy Alfaro en la zona triestatal de los Estados Unidos para el mundo. Estamos en un programa especial en la capital del Ecuador, en San Francisco de Quito, mi bella ciudad, y estamos con una invitada de lujo, la asambleísta Marcela Aguiñaga. Asambleísta, muchísimas gracias Hola, por Mario, la oportunidad. qué gusto. Estoy seguro que nuestros compatriotas migrantes y tanto la comunidad internacional pues quieren saber un poquito de sus comentarios. ¿Cómo le va, asambleísta? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí saludándolos de esta parte de la patria, desde Quito, nuestra hermosa capital, mandándoles un abrazo enorme, sentido, y decirles que el Ecuador vive momentos de mucha oscuridad, momentos muy complicados, muy difíciles para todos, pero que solamente la esperanza de poder recuperar nuestro país, de volver a tener la senda de progreso y desarrollo, nos llena de optimismo y esperanza para seguir luchando. Muchísimas gracias, asambleísta. ¿Cuál es su lectura de la situación política que vive el Ecuador en este momento? Bueno, el Ecuador vive una situación política compleja, no podemos decir nada menor. Ahora en el ámbito político no se pretende, digamos, derrotar a los adversarios en el campo electoral, sino utilizando la judicialización de la política, es decir, utilizando la justicia para, a través de juicios indebidos, fraudulentos, donde se vulnera toda garantía constitucional, donde se vulnera el principio de inocencia, pretende eliminarse, por decirlo de esta manera, a los actores políticos relevantes que ha tenido este país. Y para eso no podemos dejar de mencionar que Ecuador en estos días está viviendo en forma increíble, lo que nunca hemos visto los que fuimos estudiantes de Derecho, cómo en forma apresurada se busca en este país una sentencia, respondiéndole a los medios mediáticos, a los intereses de ciertos grupos económicos y no necesariamente al rigor de las pruebas que debería tener todo proceso judicial, y pretende con ello evidentemente sacar de la papeleta y a un actor muy importante de la historia política de nuestro país como es Rafael Correa. Hemos visto que una de las formas de amedrentamiento son las glosas. Entendemos que usted tiene una glosa. ¿Cómo va esta glosa interpuesta por la Contraloría? Bueno, primero para que lo sepan todos los ciudadanos que nos escuchan, la Contraloría es el órgano que de acuerdo a la norma constitucional tiene que auditar, velar porque los funcionarios públicos hayamos hecho bien nuestro trabajo en el manejo adecuado de los recursos públicos. Sin embargo de ello, la Contraloría, utilizada como un brazo ejecutor y persecutorio, evidentemente vulnerando todo acceso al principio de defensa que tenemos los que fuimos funcionarios públicos, indebidamente establece responsabilidades civiles, que es los que se llaman las glosas, es decir, cuando supuestamente tú has causado un perjuicio al Estado y debes devolverle ese dinero al Estado, y responsabilidades de índoles que van desde administrativas como multas enormes, y también responsabilidades administrativas que se llaman de destitución. No solamente en mi caso, como indebidamente se me puso una glosa por 41 millones de dólares por la compra de los terrenos del Parque Samanes, que fue una compra-venta entre dos instituciones públicas, es decir, el Ministerio del Ambiente y el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas. Ahora mismo, en mi caso muy particular, me encuentro en los organismos jurisdiccionales, es decir, en el Tribunal Contencioso Administrativo, impugnando esta indebida glosa o responsabilidad civil. Pero ¿qué significa esta responsabilidad civil en la vida de un funcionario público? Significa que tú puedes tener desde un juicio de coactiva que inmovilice tus cuentas, puedes tener provisiones de enajenar a tus bienes, puedes estar imposibilitado nuevamente a ejercer un cargo público y también a obtener un cargo en una función del Estado. Y por último, es la forma denigrante, intimidadora, de decir que has perjudicado al Estado y que los medios tomen esto como una posibilidad, digamos, de hacerlo cierto cuando tú tienes las instancias judiciales para poder ejercer tus derechos. Así que eso no solamente le pasa a Marcela Aguiñaga, le pasa a cientos de compañeros que no solamente fueron ministros de Estado, sino que fueron subsecretarios, directores, coordinadores, hasta el funcionario más simple, y digo más simple porque era quizás el que ganaba menos, también están glosados, perseguidos por este lamentable mal funcionario que hoy ejerce las veces de pseudo contralor del Estado. ¿Se puede decir que hay dedicatoria en estas glosas?
Bueno, yo creo que lo que básicamente puedo decir es que se lo usa, no solamente que dedicatoria, sino que se usa a la Contraloría como una forma de intimidar a todo aquel que piense distinto al gobierno de turno, todo aquel que tenga una forma o pensamiento ideológico que quizás no comparte el gobierno de turno y que evidentemente se ve que es una justicia selectiva. No se auditan a todos con la misma vara ni con las mismas normas, y a todos no se los trata con el debido rigor judicial y legal que debería tener esta institución, que hoy es una de las instituciones que está pasando por una de las graves crisis de credibilidad en el Ecuador. Tenemos una pregunta desde nuestra dirección editorial en Estados Unidos y dice así: en Estados Unidos se está discutiendo el Green Deal, este gran acuerdo que pretende cambiar radicalmente la economía estadounidense y mundial para luchar contra el cambio climático sin dejar al mismo tiempo de combatir la desigualdad. ¿Es esto lo que proponía la Revolución Ciudadana con el Buen Vivir? ¿Y cómo llegar hacia el fin del extractivismo como única vía al desarrollo? Bueno, Ecuador, siendo en el gobierno de Rafael Correa, digamos, pionero en muchísimas de las políticas públicas que se implementaron, también Ecuador dio un mensaje claro al mundo, y ahí nació la iniciativa Yasuní TT como una forma de anticiparse a los graves efectos del cambio climático que vive el mundo entero, y sobre todo desde la lógica de proponerle al mundo que, si bien es cierto, los ecuatorianos todavía tenemos muchas cosas que atender en el ámbito de desarrollo, sacrificábamos no explotar una zona muy importante del Yasuní a cambio de que el mundo entero compense esos valores por dejar, digamos, de emitir cientos de millones de carbono a la atmósfera. Lamentablemente el mundo no lo entendió así. Lamentablemente economías basadas también en carbono y economías que no ejercen todavía su responsabilidad dentro de los efectos del cambio climático, como los Estados Unidos, decidieron que este tipo de iniciativas van en contra de de sus intereses económicos. Así que el Ecuador, por más que dio muestras avanzadas, efectivas, de que un país pequeño puede hacer cosas grandes, puede hacer cosas innovadoras, puede hacer cosas que llenen de orgullo no solamente a los ecuatorianos, sino a América Latina en términos generales, no fuimos escuchados y no fuimos atendidos. Sin embargo de ello, hoy el Yasuní TT, en esa parte muy específica, se encuentra ya en la fase de explotación, algunas de ellas, otra en exploración avanzada, y eso ha hecho, y esos recursos deberían estar destinados a atender las necesidades enormes que tiene el pueblo ecuatoriano, no solamente en desarrollo, sino en salud, en educación y, por supuesto, en poder dar el gran salto hacia el desarrollo que algún día deberíamos tener. Perfecto. Hace un par de semanas estuvimos en la Cumbre Mundial de Comunicación en Cancún con el expresidente Rafael Correa. En una entrevista exclusiva, él nos decía que se barajan varios nombres para la candidatura a la presidencia de la República del Ecuador, y nos dio un insight, como decimos, ¿no? Y nos decía que él quisiera que sea una mujer y una persona joven. ¿Está Marcela Guiñaga lista para asumir la candidatura a la presidencia de la República? Bueno, yo primero decirte que yo creo que tengo grandes compañeras que pueden asumir el reto. Yo soy una mujer de desafíos, siempre lo he sido. Si digamos, el momento histórico en mi país me requiere en algún lugar para volver a la senda, insisto, del desarrollo, del progreso, de las oportunidades, van a contar conmigo. Los ecuatorianos nunca piensen que los puedo defraudar, siempre van a tener una respuesta en positivo. Pero sin embargo de ello creo que el momento nos trae primero a dejar vanidades, a tener claro que esta lucha debe ser entre todos. El Ecuador está viviendo momentos muy complicados económicos, estamos a las puertas, ojalá no suceda, de un default en el ámbito económico. Estamos pasando duros momentos, así que yo creo que hoy los ecuatorianos, más de pensar en quién debe ser, sí tener claro cuál es nuestra posición ideológica, cuál va a ser nuestra propuesta de gobierno, donde vamos a tener claro que primero son los ecuatorianos y primero son los ecuatorianos que menos tienen. Y en esa lógica poder fortalecer o reconstruir de las cenizas la economía ecuatoriana, y yo creo que eso debe superar cualquier interés particularísimo de cualquiera que lo tenga. Insisto, tenemos hombres y mujeres valiosos que pueden tomar la posta. Hay esta discusión todavía si debe ser al interior de nuestra organización política, fuera de nuestra organización política. Bueno, yo creo que estamos en el momento de ampliar.
Creo que está el momento de dejar diferencias, vanidades, egoísmos y pensar en un solo objetivo, y el único objetivo es recuperar el país. Se ha hablado de una coalición de la esperanza. ¿Cuál es el llamado que hace usted a esta coalición, a este grupo de la esperanza, en donde todas las personas que tienen sentido de patria, más allá de su ideología, gente que quiera ver un Ecuador mejor, puedan unirse? ¿Cómo ve usted? Bueno, yo quisiera hacer la invitación a todos a decirles que esto requiere de mucha madurez, de mucha sensibilidad y mucho amor por la patria. Y en eso ahí todos serán bienvenidos en este frente, todo aquel que sienta que antes estaba mejor, que antes tenía trabajo, que antes tenía esperanza, que antes su hijo podía conseguir un cupo para ir a la universidad, que antes esa madre que recibía un bono de desarrollo y era la más pobre de los pobres, su hijo se ganó una beca y por primera vez tiene una generación que está yendo a la universidad y la educación superior. Así que todo aquel que sienta que antes estaba mejor, que hoy ha perdido la esperanza, que hoy no sabe hacia dónde va y que cree que es el momento de recuperar su país, es bienvenido a este frente. Y es que ahora se puede hacer un análisis comparativo de lo que fue el Ecuador en lo que se conoce como la década ganada, sí, lo que es el Ecuador en este momento en donde este gobierno se ha virado a la derecha, y la gente puede hacer ya un análisis, y creo que las pruebas están allí, ¿no? No se puede tapar el sol con un dedo. Bueno, los ecuatorianos lo sienten todos los días. Una empresa saca un anuncio para 10 vacantes y resulta que llegan 3.500 jóvenes buscando una oportunidad. El Ecuador siente que antes iba a un hospital público y habían las medicinas y sus exámenes se hacían en forma rápida y oportuna, que habían los especialistas, que si ibas a una escuela pública te daban los uniformes no importa cuál sea tu condición. Así que yo creo que los ecuatorianos tienen claro que hoy el Ecuador va por un camino que no es el más justo, que no es el más adecuado y que se necesita volver a repensar ciertas cosas. ¿Por qué no? La Revolución Ciudadana también tiene que ser otra propuesta al momento que está viviendo el Ecuador. Hay que reinstitucionalizar el país. Vivimos un caos a todo nivel, no solamente de la función judicial, sino de todas las funciones que han perdido su credibilidad. Creo que es un momento de desafío enorme para los ecuatorianos, enorme, pero siempre pensando en los que menos tienen. Cuando pensemos siempre en los que menos tienen, en esa madre más pobre, en ese padre más pobre, estoy seguro que vamos a poder crear una sociedad donde todos tengamos el lugar que nos merecemos y sobre todo podamos tener la oportunidad que todos ojalá pudiésemos tener. Así que yo creo que todavía falta mucho por hacer y bueno, y es indudable que el momento requiere de mucha fortaleza y mucha valentía. ¿Cuál es la visión que tiene la asambleísta Marcela Guiñaga sobre los migrantes ecuatorianos? Bueno, primero a los migrantes yo les tengo una gratitud enorme. Siempre es difícil hablar de construir país estando fuera de él. Sobre todo porque dejas no solamente a tus seres más queridos, sino tu cultura, tu entorno. Y para mí ellos son los verdaderos héroes de la patria, han sostenido más de una vez la economía de este país con sus remesas y muchos de ellos, por la Revolución Ciudadana y por la década pasada, volvieron a creer en el Ecuador y muchos de ellos regresaron y muchos de ellos le apostaron con emprendimientos al país y hoy con suma tristeza tengo que ver que muchos de ellos están regresando a migrar. Así que el mensaje a todos mis compatriotas migrantes, los esperamos con los brazos abiertos, ustedes son importantísimos para nosotros, por ustedes seguimos luchando y por ustedes para que sea el momento oportuno de que ustedes regresen a construir el país una vez más. Como comunicador he visto con bastante pena el sesgo mediático que hay desafortunadamente en nuestro país y se lo puede comprobar cuando uno ve la situación del Ecuador desde afuera. Pero ha habido fuentes digitales o emprendimientos digitales como Línea Dura, que es un esfuerzo de la coordinadora migrante Eloy Alfaro, que para poder sobrevivir las compañeras venden comida, venden flores, hacen rifas, hacen algunas fiestas para poder hacer este tipo de entrevistas. ¿Cómo ve usted las redes sociales? ¿Cómo usted ve la comunicación alternativa? ¿Y cuál es su lectura de lo que está pasando con la prensa ecuatoriana? Bueno, las últimas encuestas reportan que una de las graves crisis de credibilidad por la que está pasando los medios son justamente los medios conservadores o los medios tradicionales, como solemos decirle. Es decir, la gente cada vez
cree menos en ese tipo de medios. Y también quiero decirles que la bancada de la Revolución Ciudadana se opuso a la posibilidad de limitar o regular las plataformas digitales en nuestro país, porque creemos ciertamente que en este momento, digamos, las plataformas digitales han sido una forma de expresión oportuna, libre, espontánea, de todo aquel que piensa distinto al gobierno o al régimen de turno. Y yo creo que eso debemos defender en el ámbito de la libertad, más allá de quién llegue a ser gobierno. Y eso es indispensable si queremos hablar de libertad de expresión. Así que nosotros como bancada nos hemos opuesto a cualquier posibilidad de reforma, que fueron los intereses y la intención del gobierno actual de Lenín Moreno, que se llama el gobierno del diálogo, el gobierno de las libertades. Envió una propuesta de reforma a la ley de comunicación justamente en la vía contraria. ¿Qué creo yo? Creo yo que las plataformas tienen que desarrollarse. Creo que las plataformas, quizás, como han hecho otros países mucho más adelantados que nosotros, en un momento determinado quizás requieran algún tipo de regulación, pero hoy mismo no, porque recién están creándose en el país. Debe madurarse en términos generales su actividad y también debe madurar la sociedad, es decir, cuánto nos hacemos eco de la información que nos proveen este tipo de plataformas. Así que yo más bien incentivarlos, que sean espacios de diálogo, de discrepancia, de debate. No necesariamente tenemos por qué opinar y creer lo mismo, pero siempre guardando pues la altura, la mesura, el respeto al buen nombre, a la intimidad y por supuesto a expresarnos libremente de lo que creemos y opinamos. Con las reglas básicas de la comunicación, ¿no? Lo que es la objetividad y el respeto al criterio Completamente. ¿cierto? Nosotros queremos agradecerle, asambleísta, por su tiempo, desearle la mejor de las suertes. Muchas gracias, pues si Mario. tiene que asumir pues esa dura responsabilidad, pues cuente con la comunidad migrante, pues que siempre estamos atentos a los movimientos que tiene la Revolución Ciudadana. ¿Cuál sería su mensaje final a la comunidad migrante y a la comunidad internacional? Bueno, a toda la comunidad internacional, darles un abrazo enorme desde aquí, desde la capital, decirles que estamos siempre atentos de sus noticias, invitarlos también a estar pendientes de todo lo que sucede en el Ecuador, a ayudarnos a alzar la voz al mundo internacional de las injusticias que se están cometiendo en el Ecuador, de los cientos de inocentes que están siendo perseguidos, de las cientos de familias que se están destruyendo en nuestro país. Y solamente ustedes, con la fuerza del migrante, con el sentido de patriotismo, hace que sigamos en esta férrea lucha. Así que les mando un fuerte abrazo, siempre estén informados y gracias por seguirnos y gracias por apoyarnos. Muchísimas gracias, en donde quiera que estén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este ha sido un programa especial de Línea Dura desde la Coordinadora Migrante Eloy Alfaro. Un saludo cordial.